Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A mí me pasó. Fíjense que estamos en el episodio número 48. Estamos muy contentos por haber llegado a este episodio. Y a la vez, en este episodio vamos a hablar un poquito de algo que nos ha padecido últimamente, que a veces nos sentimos un poquito más en esas temporadas de noviembre, diciembre, enero, febrero, donde se viene el frío. Y aquí en Monterrey, México, ahora tenemos pues un poquito de bajas temperaturas y últimamente yo me he enfermado, pero también ya estamos muy bien. Lo único que factor es que sí, pues tuve que pasar cierto medicamento y acostarme un poquito en cama, pero gracias a Dios estamos aquí. Lo importante del tema del día de hoy es que tenemos un invitadazo con nosotros y aparte de ello, vamos a hablar de un tema que se está afectando mucho actualmente, que es el tema de las enfermedades respiratorias y cómo estas se manejan pues directamente con los temas de seguros. De salud, ¿no? Y pues más que nada quiero presentarles a mi amigo, es una persona que estimo bastante y que conozco desde mucho tiempo. Su nombre es el doctor Ociel Torres. ¿Cómo estás, Ociel? Hola Armando, mucho gusto en verte. Muchas gracias por poderme invitar en este programa, ya 48, felicidades. Y muchas gracias, sentimientos mutuos. Sí, estamos ya varios años de conocernos y pues qué mejor manera de celebrar que invitarme a tu programa para poder hablar de este tema, Sí, ya ¿verdad? es buen año, mucho tiempo ya de conocernos, desde ya mucho tiempo y mucho cabello ha pasado por uno Por los en ese dos, sí. sentido. Y pues aquí andamos, Luciel. Pero fíjate, te invito principalmente pues para saludarte y echarnos aquí un café a gusto, que estamos aquí echándonos un cafecito y un té sabroso. Pero a la vez también que nos compartas el tema de las enfermedades respiratorias. Cuáles son, y cómo se clasifican, o cómo está esa situación, Claro. desde lo más básico y ir viendo el tema también del seguro conforme se va involucrando, ¿no? Sí, claro que sí, es muy importante lo que platicas. Sobre todo Monterrey, México, tiene esta temporada invernal que va comenzando, pues ahora sí que un poquito tarde, porque sí, no, este noviembre pasado tuvimos todavía temperaturas muy agradables, pero pues ya vamos a comenzar en esta semana a bajar las temperaturas y enero se caracteriza casi siempre por ser de los meses más fríos del año. Entonces estamos a muy buen tiempo de poder prevenir estas enfermedades, saber cómo cuidarnos si es que la llegamos a contagiar. Ya pasaste por eso, pues bueno, ya agarraste por Fíjate experiencia. que tenía 4 años de no enfermarme, nada. Y ahora otra vez me vacuné. Siempre me vacuno por la influencia y por algo más Ujú. en esta temporada, pero que ahorita más adelante vemos el tema de las vacunas. Sí, claro Pero que sí. ya había tratado de enfermarme y ahora, pero ahora me pegó muy fuerte. Fíjate que hubo mucha baja en las enfermedades respiratorias porque tomamos muchas medidas de higiene que no teníamos, la verdad, pero el COVID vino a traer este cambio porque todos aprendimos a usar cubrebocas cuando estamos enfermos, porque ya hicimos conciencia de que si estoy enfermo, bueno, lo transmito con mi saliva y a lavarnos las manos, a usar gel antibacterial, a tener un poco más de cuidados, pequeños detalles que si no se van a cuidar la salud. Entonces, durante los años anteriores, pues sí tuvimos mucha disminución de enfermedades de los resfriados comunes. Había COVID, sí, pero era diferente, o sea, por COVID había casos, pero los resfriados bajaron bastante. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco de qué son las enfermedades respiratorias en general. Estamos hablando de que una enfermedad respiratoria es cualquier enfermedad que va a afectar cualquier tramo de mi vía respiratoria. Entonces, la vía respiratoria comienza con mi nariz, siga garganta, continuamos por tráquea, siga los bronquios y los bronquios se va a mi pulmón derecho e izquierdo, Ok. ¿verdad? Entonces, de ahí vamos comenzando. Entonces, la enfermedad comienza desde la nariz, tenemos el primer punto. Mi nariz me sirve, además de para poder olfatear y para poder que llegue el aroma de las cosas, tienen unos filtros naturales. Estos van a ser los vellos nasales que tenemos y unos cornetes que están por dentro. Estos me sirven de manera de filtro. Cuando yo respiro, las impurezas quedan atoradas en estos lugares para que no lleguen hacia las vías respiratorias más bajas, ¿verdad? Entonces, al quedarse detenidas ahí, a la vez se van a formar ese tan famosito moco que tenemos, que después por medidas de higiene pues lo podemos retirar, ¿verdad? Pero ahí se va a quedar atrapado para evitar que llegue más hacia abajo. Si llegase un poco más hacia abajo, ahí tenemos nuestra faringe o garganta, ¿sí?
Entonces, ahí es donde tenemos los casos más frecuentes, sobre todo en esta temporada, porque tendemos a veces a no cuidarnos, a respirar aire frío, entonces ahí tenemos dos tipos de enfermedad, la que es por infección, porque respiré un agente infeccioso, un virus o bacteria que causó una infección en mi garganta, o el mecánico, el aire está muy frío, entonces por el mismo frío me irrita la garganta y molesta. Ambos causan molestias, por eso hay que acudir con el médico para valoración. Entonces tenemos en esta área lo que es la rinitis alérgica, cuando tenemos ese problema crónico de una congestión nasal porque Ujú. estamos expuestos a algo que me lo provoca. La rinofaringitis, que es el resfriado común, que a lo mejor fue el que tuviste. Y la faringitis aguda, que es lo que me ocasiona un dolor de garganta muy intenso. Para poder diferenciar uno de otro, pues lo importante es acudir con su médico para que puedan darles un diagnóstico correcto. No todos van a ocupar antibiótico, hay que hacer esa aclaración. De hecho, la gran mayoría de las infecciones en esta temporada son de tipo viral, que significa que son ocasionadas por un virus. Eso también significa que si es un virus no voy a ocupar un antibiótico. Ok. Aproximadamente estamos hablando de un 85% de las infecciones van Wow, a es ser de alto. tipo viral. Entonces, vamos a ponerlo en números para que sean un poco más entendibles. Si yo tengo 10 pacientes, al menos 8 o 9 van a ser solamente viral y solamente uno va a ocupar antibiótico. Es que a veces Entonces, dicen, tengo moco verde así es. y mi moco verde me dice que es bacteriano, ¿no? Pues la típica abuelita o la tía solterona que todos tenemos y te dice algo así, ¿no? Y te dice, Exacto. si tu moco son bacterias, te tienes que tomar un antibiótico. No, pues es que no es blanco, es transparente, no, esto es un virus. ¿Es eso real a veces? No, no todo moco verde significa que es de tipo bacteriano. Fíjate. Entonces hay que acudir con tu médico para tener un buen diagnóstico. El moco va a ir cambiando conforme va atrapando impurezas. Entonces el color de ese moco va a ir cambiando conforme yo detengo impurezas al respirar. Pero Por así eso como puede comentaste tomar esa ahorita el tema coloración de verde. la faringitis y todo, y la neumonía, me imagino que conforme la infección va avanzando de la entrada de la nariz hacia abajo se va haciendo más grave. Una infección mal cuidada de vía respiratoria alta estábamos hablando de nariz, garganta, todavía tráquea. Ok. Antes de la división hacia los bronquios es una vía respiratoria alta. Entonces, toda infección de la vía respiratoria alta puede llegar a complicarse con una neumonía, sí. Claro que para que esto pase no va a pasar un día ni dos. Generalmente es una infección que yo dejé pasar una semana sin atender para nada y ya se me llega a complicar. No es algo tan repentino de un día para otro. Porque también me he topado esta situación en cuestiones a veces de niños o de ancianos, Ujú. donde a veces esto no, de la noche a la mañana se convierte en una neumonía en niños y en adultos. ¿Por qué? ¿Es un tema de por la edad Se, o se comparten síntomas para empezar, porque tanto voy a tener tos cuando tengo una infección en garganta, una faringitis, como voy a tener tos cuando tengo una neumonía. Muchas veces la diferencia va a ser el cuadro clínico en aspecto del dolor, porque en la neumonía voy a tener dolor también en el pecho, respiro y siento que duele, me falta el aire, ya en casos más avanzados pues me empieza a bajar la oxigenación, la fiebre está muy persistente, entonces la fiebre es un detonante muy importante a tener en cuenta para poder distinguir también de qué tan grave tenemos la infección. Es más frecuente en niños y en adultos. En los niños porque todavía no tengo todas las defensas desarrolladas. Conforme nosotros vamos creciendo, sobre todo entre la edad de los 2 y los 5 años, es esa edad en que los niños se me enferman más, sobre todo porque ahorita los tenemos en guardería. Está un niño enfermo y empieza y se va la cadenita de todos los niños en la guardería que se me van enfermando. Termina de enfermarse el último y ya se enfermó otra vez el primero, o sea que se acaba de enfermar, que comenzó todo y vuelve a pasar la cadenita. Por eso los niños de guardería casi siempre tenemos que están muy enfermos muy seguido, pero eso nos ayuda a que desarrollemos defensas. Por eso durante la infancia vamos desarrollando lo que llamamos anticuerpos, que en palabras comunes es la defensa contra las demás infecciones. Y van disminuyendo la cantidad de veces que se me enferma un niño. O sea, por eso
Ya en la edad de primaria, secundaria, ya no tenemos tantas infecciones. Es más, en esa edad de 12 a 5 años. Y esa edad también es cuando se me pueden complicar más con alguna neumonía. En el caso de los niños menores de 2 años, cuando tenemos una infección en los bronquios, es lo que llamamos una bronquiolitis, que es muy común. Casi todos los niños abajo de los 2 años en algún momento se me enfermaron. Solo que son infecciones que pasan a veces desapercibidas y como es viral, el tratamiento es sintomático y pasa al cabo de un par de días. ¿Sí? Simplemente estar vigilando al niño, estar al pendiente de su respiración, que no se me vaya a complicar con algo más, porque al momento de una infección viral sí se me puede complicar con una infección bacteriana sobreagregada. Esto significa que como yo estoy ocupado, digamos, mis defensas con una infección, puedo descuidar y empiezan a, a entrar esas bacterias, aprovechan, digamos, que me agarran con las defensas bajas o ocupadas en otro lado y ahora sí empiezo a tener una infección de tipo bacteriano. ¿Sí? Ok. ¿Por qué se le denomina neumonía? Neumonía porque estamos hablando, es una palabra que va hacia lo que es el pulmón. ¿Sí? Que realmente lo conocían más como una pulmonía, pero pues la palabra correcta es una neumonía. ¿Sí? Esto es algo que es agregado o adherente a lo que son los pulmones. Entonces, tenemos ahí en la neumonía, que puede ser de tipo viral también y puede ser de tipo bacteriano. Y agregado al comentario anterior, en los adultos mayores de 65 años es también porque hay un sistema inmune, unas defensas de nuestro cuerpo también con menos calidad, digamos que te andan bajos de defensa, por así decirlo en palabras comunes. Por eso al adulto mayor es necesario vacunarlo, que ahorita podemos entrar en el tema de las vacunas, para ciertas enfermedades que son las más comunes en el adulto mayor, que se me pueden complicar como la neumonía. Esta neumonía lo que va a ocasionar es un exceso de secreciones en la vía respiratoria baja, en el pulmón, y ahí es donde hace el intercambio de aire. Yo respiro, mi aire llega hasta la parte más baja del pulmón y de ahí pasa la sangre y me oxigena el resto de la sangre. Pero si ese lugar donde debería llevarse a cabo el intercambio entre sangre y oxígeno por parte del pulmón está lleno de secreciones, este intercambio no va a ser posible, ¿verdad? Va a quedarse, digamos, disminuido. Por eso es tan peligroso porque no tengo una buena oxigenación. Yo necesito definitivamente el oxígeno para que todo mi cuerpo funcione de manera adecuada. Aparte se empieza a inflamar el pulmón, empieza a causar dolor y empezamos a tener ahí problemas de insuficiencia respiratoria, donde obligo a mi cuerpo a tener que respirar más veces para poder compensar esa falta de oxigenación que no estoy logrando llegar con una respiración normal. Es por eso que la neumonía se me puede complicar tanto a llegar a un internamiento, una hospitalización. Hay neumonías que puedo tratar en casa, que llamamos de tipo ambulatorio. Esas, el manejo es en casa, con medicamentos. En su caso puede ser un antibiótico para poder abrir el pulmón, para desinflamar las vías respiratorias, para controlar la fiebre. Pero muchas veces por el detalle de que tengo una oxigenación baja o el simple hecho de tener una enfermedad agregada como es diabetes, hipertensión, ya es un paciente candidato para estar hospitalizado. Es decir, si tengo neumonía más diabetes, lo ideal es estar en una hospitalización para estar en vigilancia, porque esa misma neumonía me va a descontrolar de todo lo demás. Y esa neumonía, como te digo, puede llegar a una insuficiencia respiratoria que en el peor de los casos puede llegar a la necesidad de una intervención para poder que pueda respirar, es decir, el colocarles un tubo a través de la vía respiratoria para poderlos ayudar a que salgan a respirar en lo que salen de la neumonía y poder considerar retirar el tubo, es decir, asistirlos en su ventilación cuando ya no pueden. Es por eso que es tan importante el tener bien vigilado a este paciente, porque si va a estar hospitalización, pasan a cuidados intermedios y cuidados intensivos es cuando ya colocamos un tubo para que pueda respirar.
Fíjate que lo que me dices es sumamente importante de algo tan sencillo, cómo puede complicarse con otras cosas adicionales que podemos tener, ¿no? Porque a lo mejor no nos damos cuenta que a lo mejor padecemos de presión alta o padecemos de diabetes y que a lo mejor una neumonía se puede complicar por una situación así. Cuando está, pues a lo mejor en lugar de beneficiarnos, a lo mejor nos complica más en ese sentido. En el rubro de gastos médicos mayores, el tema de, cuando ya estábamos, ahorita me estabas diciendo el tema de la hospitalización, Sí, y en el rubro de gastos médicos mayores, cuando tenemos a lo mejor un paciente como tal, o un paciente así que tú tienes en ese sentido hospitalizado en gastos médicos mayores, estamos hablando de una procedencia cuando se tiene con cierto periodo de espera. Sin embargo, hay veces que son cosas agudas y cosas que se ujú, pueden tratar como bien dijiste tú. En el tema de las condiciones generales, se establece que muchos de los padecimientos de enfermedad pueden ser de orden sintomático, otros que son de orden, pues no sé si somático, no sé si está correcta la palabra, y otros que pueden ser también agudos o graves, o se pueden confirmar en ese sentido. Pero si somos niños y adultos o personas de edad acumulada, que nos podemos enfermar y adicional tenemos ese y no tenemos un seguro de gastos médicos mayores, pues se llega a complicar la atención. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto los hospitales de institución pública son buenos, sin sí, embargo, pues sabemos que están sobrepasados. exacto. Entonces, a veces la atención no puede ser tan rápida de ese sentido. Pero cuando uno tiene una póliza de gastos médicos mayores, sepan que estos padecimientos se tengan cubiertos dentro de la misma póliza. Siempre y cuando se haya adquirido o se hayan mantenido las reglas del juego, que a veces se denomina, o el patrocinador del podcast a veces nos dice, no sabes qué, es que todo tiene unas reglas del juego. Entonces, si tú cumples con las reglas del juego, que sabes que lo contrato estando sano, lo contrato teniendo mis periodos de espera, lo contrato teniendo ciertas situaciones y mi aportación para cualquier enfermedad que tenga es mi deducible y mi coaseguro, pues yo no le veo ningún inconveniente. Pero también maneja en las condiciones generales un tema de preexistencias, ¿no? ¿Qué Sí, quiere decir? Preexistencias en las cuales a lo mejor no nos damos cuenta, pero sí podemos tenerlas en ese sentido. Adicional, ¿qué preexistencias puede tener en el tema de las pólizas? Porque a lo mejor una claro, preexistencia nos puede llevar a a algo que no a una pueda proceder complicación. por seguro o a Sí, lo mejor una complicación, ¿no? sí, 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 claro. Sí, como estábamos platicando de temas, estos son más agudos, todo lo que es la rinofaringitis, la faringitis aguda, hablando un poquito más hacia abajo de la vía respiratoria, laringitis, traqueitis, bronquitis, ¿verdad? Todo lo que terminitis, pues hablamos de una inflamación de la vía respiratoria y casi todas se tratan igual. Ahorita nos enfocamos más en neumonía porque es de la más peligrosa, que nos da una insuficiencia respiratoria. Y todas estas son en agudos, son padecimientos que me van a abrir, inclusive en 3 a 7 días voy a tener estos padecimientos desde el momento en que estoy en contacto con alguien que me lo contagió, ¿verdad? Porque a fin de cuentas esto va pasando de persona a persona, por eso son padecimientos infectocontagiosos. Pero hay padecimientos que yo puedo haber tenido como preexistentes a una contratación de una póliza de seguro, como puede ser el asma, y como puede ser el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya es tan común que todo el mundo lo conoce como EPOC también. ¿Sí? Esto puede ser debido, el asma pues es una reacción exagerada a un agente. Es decir, yo estoy en contacto con algo que me causa una alergia, pero ya no es nada más el escurrimiento nasal que estábamos platicando hace rato, que ay, estoy tapado de nariz todo el tiempo, sino que cuando estoy en contacto con este agente, es tan grande esta alergia que tengo o esta respuesta en mi cuerpo que mi bronquio se cierra y evita que yo pueda respirar. Entonces tengo que hacer uso de inhaladores de manera de rescate para poderlos volver a abrir. Ok. ¿Sí? Entonces hay crisis asmáticas tan intensas que necesitan una hospitalización debido a que ya no es suficiente el inhalador o la respuesta fue muy fuerte, entonces yo no tengo una buena respuesta a utilizar mis medicamentos que habitualmente uso. Hay medicamentos orales e inhalados. Si no hay respuesta, hay que internarlo porque pasa exactamente lo mismo que con una neumonía. Empiezo a respirar muy agitado, muchas veces para poder compensar esa falta de oxigenación y empieza a bajar la oxigenación. Entonces ahí el tema es ingresar la hospitalización para ponerle medicamentos
vía intravenosa para estar con nebulizaciones constantes, a veces con necesidad de colocarles oxígeno, hasta que pueda resolverse la crisis asmática. ¿Cuánto va a tardar? Puede tardar horas porque a veces no pasan del servicio de urgencias. En el servicio de urgencias ahí se atiende de manera inmediata y a veces ahí tardan 2 horas, 3 horas y con ese medicamento se resolvió y se va a la casa con ajustes en su tratamiento habitual. Y a veces es necesario ingresarlos y pasan días internados por una crisis de un asma. Y por otro lado, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que viene a consecuencia de tabaquismo o de inhalación de algunos polvos que son dañinos para nuestros pulmones, como esto tenemos en aquellos que trabajan en áreas donde hay demasiado polvo, donde se trabaja la piedra, el metal, etcétera. Entonces ellos al estar inhalando esto van a desarrollar esta enfermedad. Este EPOC se puede agudizar sobre todo también en esta temporada. Entonces tenemos agudizaciones que pasa lo mismo que con el asma, pueden remitirse al utilizar medicamentos inhalados en casa. No hay respuesta, pasamos a urgencias. No hay respuesta, se quedan ingresados también. Que puede el ingreso tardar, como te digo, unas horas en urgencia o varios días en una cama de piso para poderlos ayudar. También pueden, en un caso extremo, complicarse tanto que sí necesiten de una hospitalización en cuidados intensivos para poderlos ayudar con una ventilación asistida, es decir, colocar el tubo para poder darles la ventilación que ellos puedan respirar hasta que remita su problema original y ahora sí poder retirar el tubo, ¿verdad? Pero esto va a tardar varios días y evidentemente aumenta en gastos porque no es lo mismo el tener un tratamiento únicamente en el área de urgencias a pasar al área de cuidados intensivos en un hospital, que como bien dijiste, en los hospitales públicos ahorita, por lo mismo que es un problema común en esta temporada, pues están algo saturadas de enfermedades respiratorias. Fíjate, doctor, ya que nos llegó un caso que quería platicarte. Claro. Este, y queríamos compartirlo y a lo mejor de este Ujú. caso podíamos a lo mejor desmenuzarlo un poquito más y ser un poquito más claro para todos el entender esta situación que quería decir. Dice, esta es María, es una clienta de nosotros de 42 años, Ujú. es madre de 2 hijos y tiene un seguro de gastos médicos mayores que contrató hace un par de años, ¿verdad? Nunca había tenido problemas de salud muy graves. Sin embargo, en enero de este año comenzó a sentir una tos persistente y una dificultad para respirar. Fue al médico y le diagnosticaron una neumonía severa porque le dolía el pecho. Ujú. Su condición empeoró rápidamente y tuvo que ser hospitalizada a terapia intensiva durante una semana. Los costos ascendieron a casi 450,000 pesos. Se me hace que fue Sí, un hospital más o menos porque hay camas de hospital que tenemos en Nuevo León que se van hasta muchos más altos, ¿no? claro, sí, sí. Y medicamentos, estudios de laboratorio, entre otras. Y ella solamente pagó su deducible y su coaseguro correspondiente, ¿no? El resto lo cubrió la compañía de seguros. Esto es algo de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Con el tema de la neumonía, con una tos severa, como habías dicho, con una Sí. dificultad para respirar, ¿no? Y cómo esto pues llega al hospital, que va relacionado mucho a su, pues obviamente el tipo de hospitalización que necesita, a que es urgente la atención en esta parte, ¿no? Así es. Sí, sobre todo por el hecho de que platicamos que son cosas en agudo. En agudo quiere decir de que, oye, yo estaba bien hace un par de días y de repente empecé a sentir malestar, empiezo con la fiebre, un poquito de molestia en garganta. Bueno, sobre todo la neumonía a veces se va directo. No necesito a fuerzas pasar por todas las vías, perdón, las partes anatómicas que platicamos, sino iniciar directamente con dolor en el pecho, empezar con una tosecita que cada vez es más frecuente y más molesta y cada vez comienzo a batallar más para respirar. O sea, esto es algo paulatino. Algunas veces sí son muy agudas, que empiezo de un día para otro con un cuadro respiratorio demasiado fuerte en el cual ya batallo para respirar. Todo va a depender a veces, una, pues de la edad del paciente. O sea, no estamos hablando, como ahorita platicábamos, del adulto mayor que es más susceptible a estas enfermedades. No es igual que se me enferme alguien en sus 30 años que alguien en sus 65.
ni alguien que no tiene diabetes con alguien que sí tiene diabetes. Si tienes enfermedades agregadas, como por ejemplo un paciente asmático que aparte hace neumonía, pues es peor, ¿verdad? O un paciente que tiene EPOC que aparte hace neumonía, pues estamos hablando que está peor su caso, porque no es un pulmón que previamente no estaba sano, pero ahora tuvo algo en agudo, ¿sí? Ahora la infección aguda, como te digo, puede irse desarrollando de manera paulatina o puede ser demasiado rápida. Esto va a depender a veces de qué tanta cantidad de gente pudo inhalar. Esto quiere decir que a veces con una gotita es suficiente para que yo me pueda enfermar de una neumonía, solo que esa gotita pues va a tardar en reproducirse. Pero si estoy en presencia o respiré muchas gotitas que tienen muchas bacterias, pues voy a desarrollar esa neumonía muchísimo más rápido. O sea, la cantidad de gente que inhalo también va a tener importancia en qué tan rápido, qué tan fuerte es esta infección. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en el caso de María ella fuera diabética, o ella presentara un tabaquismo positivo, ¿no? En ese sentido. Ujú. Este, porque también eso se maneja como las exclusiones dentro de la cobertura de los gastos médicos mayores. Cuando tenemos a lo mejor una paciente que es con tabaquismo positivo o en dado caso trabaja en una situación, no sé, en pinturas, solventes o algo que pueda inhalar, polvos, Ujú. y que no está previamente bien requisitado en su solicitud de gastos médicos, estas dos consideraciones pueden ser no procedentes para Ujú. prestar la atención del servicio, ¿no? Así es, por eso es muy importante que al momento de estar contratando tu seguro, tu póliza de seguro, seamos honestos en cuestión a los antecedentes que tengo, a también en cuestión a mis estado de salud actual y tus hábitos, pues el tabaquismo es definitivamente un hábito de salud que debes estar retirando. O sea, no hay una vía en la cual te puede decir está bien que fumes, pues no, realmente te va a afectar por lo respiratorio, por la vía cardiovascular, etcétera, ¿verdad? Te va a estar afectando en muchas áreas de tu salud. Entonces, todo esto, como bien dices, pues van a ser condicionantes para que pueda proceder la atención por parte de la póliza de seguro. Sí, no, al final del día, si hacemos cualquier situación que agrave nuestros padecimientos de salud, pues obviamente es complicado para la compañía de seguros proceder Sí. una situación o un siniestro de esa manera. Pero más que nada, en ese sentido, son cosas que se tienen de sus condiciones generales. Y así me gustaría hacer dos recomendaciones en el tema de gastos médicos mayores. Uno es, como dijiste tú, bien directamente ser honesto en la solicitud que se necesita, Ujú. a qué me dedico, a qué es lo que hago y poder determinar esa parte. Dos, leer bien las condiciones generales de la póliza porque algunas pueden ser procedentes y otras no pueden ser procedentes, ¿no? Y eso también te puede dar a que te acerques. Y en tercer lugar, acércate con tu asesor de seguros para que éste te pueda ayudar a poder definir cuáles sí, cuáles no y cómo poder ayudarte al momento de tener alguna situación que ocupes una hospitalización y que obviamente esto se desencadene en que puedas gastar mucho más cantidad de dinero con una atención de una neumonía. Pero, doctor, regálenos, no sé, recomendaciones o tres recomendaciones que podamos ver para el tema de enfermedades respiratorias. Hay que vacunarnos para empezar. Ese fue un tema, puede ser un tema mucho, muy amplio, pero a final de cuentas la vacunación previene enfermedades. Y aquí quiero aclarar porque hay muchos pacientes que se acercan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Oye, es que yo me vacuné contra influenza y como quiera me enfermé de influenza o me vacuné contra el neumococo y como quiera me dio neumonía. La vacuna lo que hace es fortalece tus defensas para que estén listas para que en el momento en que tú tengas la enfermedad no sea tan agresiva. O sea, realmente si yo comparo a alguien que no está vacunado con alguien que está vacunado, le va mucho mejor y es mucho más leve la enfermedad, más llevadera a alguien que ya recibió vacuna, a alguien que no. Entonces la vacuna no significa que no me va a dar, sino que si me llega a dar, no va a ser tan fuerte. Entonces la influenza a lo mejor no terminan tan agresivamente o inclusive también pueden terminar en hospitalizaciones y a lo mejor pasa como un resfriado común y corriente, que ni siquiera le prestamos atención y únicamente es sintomático con algún antigripal y pasa desapercibido. Entonces la vacunación es importante en cualquier edad. La vacuna
para los niños tienen un esquema de vacunación. De hecho, México tiene un esquema de vacunación muy bueno. No todos los países tienen el esquema que nosotros tenemos, la verdad. Este esquema está diseñado para que el niño crezca lo más sano posible. Lo mismo el adulto mayor. Arriba de 65 años tiene su propio esquema de vacunación para que poder estar previniendo estas enfermedades. Llámese influenza, COVID, el neumococo. Esas son las tres principales que les pide al adulto mayor que se estén vacunando. Y la de la influenza es anual. No significa que si ya me vacuné por una vez, ya estoy vacunado por vida. No. El virus de influenza, la vacuna se desarrolla con los virus que estuvieron más prominentemente el año pasado. Ok. Entonces ahí voy cambiando cada año la vacuna. La de COVID la hemos ido mejorando, ¿verdad? Ha ido pasando. Esto es algo que salió muy rápido, muy al vapor por cuestiones de la pandemia y ya se ha estado puliendo. Ya tenemos 5 años trabajando sobre esa vacuna, entonces ya la vacuna ahorita es más segura en el aspecto que no da tantos efectos secundarios como inicialmente, que si recuerdan pues era mucho dolor en el brazo, empezaban con fiebre, malestar general. Entonces esos síntomas ya no se ven tan seguido. Sí, se ha disminuido la cantidad de personas que tienen algún efecto secundario. Por eso la invitación a que se puedan vacunar cuando haya alguna actualización de COVID. Y la neumococo pues es cada 5 años, entonces esa no hay tanto problema. Y en el adulto, en intermedio, es en que estamos en adulto joven, Como mayo, nosotros, como sí, como nosotros. nosotros, ¿verdad? Entonces, únicamente por la influenza, ¿verdad? Es la que nos tocaría de manera anual y pues la de COVID cuando hay alguna actualización que salgan algunas cepas nuevas, pues hay que ponerlo. Entonces, la vacunación, una buena alimentación, el realizar ejercicio, el disminuir condiciones de riesgo. Si fuman, definitivamente hay que suspender el tabaquismo porque pues no va a traer nada bueno a esto. Y el tener unas medidas de higiene, como estábamos platicando hace rato, adecuadas. O sea, el poder evitar que si voy a toser, que sea directamente sobre el codo para poder evitar esparcir mi saliva y sobre todo si estoy pasando por una etapa de infección, pues utilizar también el cubrebocas en consideración por los que están alrededor para que no estar propagando el virus o las bacterias que tengo en ese momento. Y estar lavándonos constantemente las manos, uso de gel antibacterial y pues desinfectar bien nuestros objetos si ya estuvimos en contacto con alguien o nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos utilizando, sobre todo el celular, que a veces lo traemos Sí, por todos lados, es una fomite o un objeto que puede estar contaminado por todo lo que le cae. fíjate, qué interesante. Pues quiero agradecerte, doctor, de haber estado con nosotros y compartir estos temas con respecto a las enfermedades respiratorias y lo que nos está afectando ahora este nuevo, uno de los episodios más de A mí me pasó, Ujú. el episodio número 48. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación. Y a todos los demás que nos escuchan, por favor, les hago la atenta invitación a que si les gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien que a lo mejor les pueda servir. Sabemos que lo hacemos y estamos muy agradecidos por esa situación. Por lo tanto, te decimos gracias y que la pases excelente estos días. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bye bye.